Ya, vamos a comenzar con otro tema, este de las funciones vectoriales, pero que igual tiene que ver con el espacio que estábamos trabajando. De hecho, el contenido anterior es introductorio para que podamos trabajar en ese espacio, ¿cierto? Y vamos a ver estas funciones que son las funciones vectoriales. Entonces, en primer lugar vamos a llamar cualquier función que sea de esta forma una función vectorial. Tiene esta forma bien particular que va de los reales a Rn, es decir, toma solo un parámetro. Los que ya tuvieron en el laboratorio anterior se darán cuenta que era solo un parámetro el que se tomaba, ¿cierto? Y se transforma en un vector. Entonces, a partir de este parámetro único, que es un real, formamos un vector con combinaciones de funciones. A eso se le llama una función vectorial. En 2 dimensiones se va a representar como una curva, en 3 dimensiones se va a representar como una curva, pero en el espacio. Así que tenemos esas 2 representaciones, las pueden ver aquí, ¿cierto? Que funciones de esa manera. La primera tiene 2 coordenadas, pero ambas coordenadas dependen de un parámetro, que es t. Y el otro tiene 3 coordenadas y también las 3 coordenadas dependen de un solo parámetro, que es el t. Entonces, esta función toma un parámetro t y lo transforma en un cierto vector con estas pequeñas funciones que van dentro de cada una de las coordenadas que estamos viendo. Ya, vamos a empezar a trabajar con estas funciones, entonces vamos a ver todas las características que tienen, cómo se pueden derivar, sacar el límite, cierto integral, etc. Partamos con esta que es esta que va de RR2, ft igual t, t cuadrado. El gráfico de esta función es de esa manera porque si usted nota, por ejemplo, yo empiezo a reemplazar algunos valores. Vamos a darle algunos valores al f. ¿Cuánto sería f0? Entonces, pongo f0, esto como depende solamente del t, me va a quedar 0, 0. O sea, es ese punto que está ahí, el 0, 0. Si después digo, bueno, ¿qué pasa con el f1? El f1 es el 1, 1, ¿cierto? Y el f1 es el punto que anda por aquí, ¿cierto? Por ahí. Después, ¿cierto? Más con otros valores, f2, ¿cuánto sería? Sería 2,4, ¿cierto? Porque es el cuadrado del t. Ya iba elevándose un poquito más. Y así va formando todos los valores, ¿cierto? Va formando esta curva. La unión de estos puntos que estamos viendo, cómo la función se va trabajando, es esta curva que viene en el plano. La está viendo en el plano porque es una función vectorial que tiene 2 variables. En el caso que tengamos que trabajar con una función vectorial de 3 variables, ¿cierto? La vamos a ver en el espacio de esa manera. Esta función, ¿cierto? La pueden trabajar así, o bien se puede escribir de esta manera como f de t igual, ¿cierto? Puedo escribir las coordenadas así. T, seno de t, t. Es una hélice que va, ¿cierto? Girando y va subiendo, porque la última coordenada de esta función representa la altura a la que está la curva. Entonces la altura va cambiando con el t y va aumentando y se forma esta hélice. En el laboratorio, los que ya tuvieron, ya vieron esta gráfica y los otros la van a ver en la hora siguiente. La vamos a hacer en MATLAB. Así que es esta de aquí, ¿cierto? ¿Y por qué esta está en 3 dimensiones? Porque la función va a R3. Así que se grafica en ese espacio. La anterior iba a R2, por eso la teníamos puesta en un plano. Entonces, estas curvas en el espacio, ya sea si lo tenemos en R2 o en R3, forman una curvita, ¿cierto? Y lo que nos interesa es estudiar cómo se comporta esta curva dentro del espacio. Eso es lo que vamos a empezar a hacer. Bien, partiendo con el dominio de una función vectorial, como las funciones vectoriales tienen solamente un parámetro, que es el t, ¿cierto? El dominio va a ser el dominio máximo, por así decirlo, porque todos los valores que t puede tomar son todos los que yo puedo reemplazar efectivamente en la función, y va a tener que también, con el conocimiento de que sabemos qué tipo de variables puede soportar estas funciones, o sea, qué valores reales, ya para que termine siendo efectivamente un valor real. Mismas reglas, ¿cierto?, que tenemos con cada una de las funciones elementales.
Por ejemplo, tenemos esta función aquí, que es esta función vectorial, ¿cierto? Logaritmo de t en la primera coordenada, la raíz de 1 menos t en la segunda y t. Si quisiéramos determinar su dominio máximo, tenemos que fijarnos que cada coordenada tenga sentido para el t que vamos a reemplazar. Pero ya tenemos una restricción, por ejemplo, en la primera coordenada. Esta coordenada aquí, que dice logaritmo de t, el t no puede ser cualquier cosa, porque el logaritmo solo está definido como un valor real si es que el argumento, que es el t que está dentro, es mayor a 0. Entonces eso ya me obliga a que aquí t tiene que ser mayor o igual a 0. O sea, mayor que estricto que 0. Tampoco puede ser 0, porque es logaritmo. Así que no puedo tener t negativo porque no podría colocarlos ahí. ¿Entienden entonces que el dominio es como restringo el t en donde se está moviendo? En el siguiente función ahí, ¿qué tengo que restringir acá? Como es una raíz, lo que tengo que pedir es que lo que esté dentro de la raíz sea mayor o igual a 0. Es decir, 1 menos t tiene que ser mayor o igual a 0. Esto es lo mismo que decir que 1 es mayor o igual a t. O sea, el t tiene que ser un valor menor o igual a 1 para que esa raíz tenga sentido. Ahí hay otra restricción, ¿cierto? Y este no me restringe nada, porque como aparece t, ¿cierto? Da lo mismo que te puedo colocar ahí, no va a pasar nada con la función. Pero los otros dos sí que me están restringiendo. El primero, que el t tiene que ser mayor a 0, y el otro, que el t tiene que ser menor o igual a 1. Si junto esas dos condiciones, entonces el t se tiene que mover entre 0 y 1. Entonces, t es entre 0 y 1. Para que yo pueda colocar, ¿cierto? Efectivamente este parámetro adentro de la función. ¿Ya? Tiene que estar entre esos dos valores. Si no, si coloco un t diferente al que está entre 0 y 1, o bien la raíz se me va a volver negativa y va a ser un número complejo, entonces ya ahí tendríamos problemas, no va a ser una función vectorial de reales, ¿cierto? O bien lo que va a pasar, ¿cierto? Si es que coloco un t negativo, el logaritmo tampoco va a dar un número real. Así que tiene que estar restringido por esos dos lados, tanto como por el logaritmo como por la raíz. Vamos a ver que las restricciones son esas que vemos ahí. Ok, ¿alguna consulta de lo que estamos viendo ahora? ¿Qué es estas funciones vectoriales? No, ¿Todo profe. bien? No, profe. Bien. Y bueno, ¿vamos bien entonces? Tenemos la solución de ese ejercicio, ¿cierto? El dominio ahí, entonces del 0 al menos 1. Ya, aquí está el dominio de cada una de las coordenadas, ¿cierto? Que les estaba explicando. Primero, el dominio de la primera coordenada es del 0 al infinito, el dominio de la segunda coordenada es del menos infinito al 1, y el tercero, en verdad, podría ser cualquier real. Si junto estas tres condiciones, me aparece lo que les contaba que era ese dominio entre 0 y 1, que era finalmente el dominio de esta función vectorial. Bien. Ya, entonces, partamos con este ejercicio, que tenemos la función 2 coseno de t menos 3 seno de t, con el t moviéndose entre 0 y 2pi. Aquí primero trazar la gráfica de la función, determinar la imagen en el punto t igual pi cuartos, y para qué valores de t la gráfica corta el plano xy. Este de aquí es una función que se grafica en dos dimensiones porque se fijan que el f tiene dos coordenadas, así que va a ser una curva en el plano, y tenemos que graficarla, tenemos que determinar qué punto corresponde al pi cuarto, ¿cierto? Y aparte, para qué valores de t la gráfica corta el plano xy. Ya, entonces, vamos a dar unos minutos, 5 minutos, para que lo empiecen a trabajar y luego lo desarrollamos.
Entonces veamos la solución. Ahí. Entonces, tenemos que graficar eso entre 0 y 2pi. Partamos con qué pasa cuando el t vale 0. Sabemos que en f de 0, esto nos va a dar 2,0. Entonces, nuestra gráfica parte desde ese punto. Ahí. Bien, después, en el último punto, tenemos en f de 2pi, tenemos exactamente el mismo punto que es el 2,0, ¿cierto? Recuerden que el coseno de 2pi y el coseno de 2pi vale 1, ¿cierto? Y el seno de 2pi vale 0, entonces tenemos ese mismo punto. Así que la gráfica pasa por ahí. Ahora, ¿qué pasa con los puntos entre medio? Con f de pi. Aquí tenemos el menos 2 y el 0, ¿cierto? Menos 2 y 0. Así que también va hacia abajo la gráfica de esta función. En f de pi medios tenemos lo siguiente. El coseno de pi medios es 0 y el seno de pi medios es 1, así que tenemos el 0, menos 3. Así que vamos a ir a representar estos puntos. En resumen, tenemos que f de 0 nos daba 2,0. F de pi medios es 0, menos 3. F de pi es menos 2,0. Será f de 3 pi medios aquí. Y el último sería f de 2pi, que vuelve a dar 2,0. Bien, nos falta ahí uno entre medio para que veamos cuánto también sería ese punto. Ahí.
Entonces, eso nos da 0,3. Queremos saber si se van a seguir cortando. Si ya no bajan ya, entonces tenemos todos estos puntos, el 2,0, el menos 2,0, el 2,0 otra vez, ¿cierto? El 0,3, el 0,3. Entonces la función se mueve, tiene esta característica, pasa por aquí, 2,0, pasa por aquí, el menos 2,0, también anda en este lado que es el 0,3 y 0 menos 3. Eso está ahí, también son puntos de la función. Entonces se mueve de una forma así. Ya, empezó aquí, después se fue al 0 menos 3, entonces era así, ahí, siguió por acá, llegó a ese punto, después llegó a ese punto y después terminó ahí mismo. ¿Ya? Se fijan que en el 0 y el 2pi dan el mismo valor, que es 2,0, así que empieza y termina la figura ahí. Y lo demás pasa por los otros puntos. Voy a marcar qué sucede aquí. Aquí es cuando el t vale 0 y cuando el t vale 2pi. Aquí es cuando t vale pi medios. Aquí es cuando el t vale pi. Y acá es cuando 0,3 es cuando t vale 3 pi medios. Así que así va avanzando nuestra curva. Ya lo tenemos en todos lados, ¿cierto? Y además las flechitas rojas le indican la dirección de movimiento de esta curva, como de dónde empieza hasta dónde termina. ¿Alguna pregunta de este gráfico? Muy importante sí saberse las formas de trigonométricas. Bien, lo otro que nos pedían era determinar qué pasaba en t igual pi cuartos. Como nuestra función vectorial es 2 coseno de t menos 3 seno de t, entonces, esto nos queda 2 coseno de pi cuartos menos 3 seno de pi cuartos. El coseno y el seno de pi cuartos valen 1 partido a raíz de 2. Entonces, el coseno de pi cuarto y el seno de pi cuarto valen lo mismo, que es 1 partido a raíz de 2. Si lo reemplazamos con ese valor, nos va a quedar 2 por 1 partido a raíz de 2 y menos 3 por 1 partido a raíz de 2. ¿Ya? Entonces al final nos queda 2 partido a raíz de 2 y menos 3 partido a raíz de 2. Ahí tenemos la segunda parte del ejercicio, que era evaluar en t igual pi cuartos. Y lo último que nos preguntan era dónde cortaba esto en el plano XY, en los ejes. Entonces, recuerden que la función que estamos trabajando es esa de ahí.
Entonces nos preguntan dónde cortan los ejes, es decir, lo mismo que nos preguntaran dónde corta a los ejes, es preguntarnos cuándo la primera coordenada es 0, ¿para qué t pasa eso? ¿Y para qué t pasa esto acá? Bien, ¿cuánto del 2 coseno de t es 0? Eso pasa cuando el t vale cualquier múltiplo de 2n más 1 por pi medio, ¿cierto? O los impares dividido por pi, o sea, dividido por 2 por pi. Eso para el coseno. En nuestro caso, eso pasa solamente dos veces, que es cuando el t vale pi medios y cuando el t vale 3 pi medios. En esos valores, el coseno vale 0. Y cuando el seno vale 0, eso pasa cuando el t vale 0 y cuando el t vale aquí tenemos, bueno, lo podemos ver en la imagen anterior. Aquí en el t0 y t2pi está cruzando, ¿cierto? Pero también cruza en el t igual pi, ¿cierto? Ahí. Ahí tenemos. Entonces, ¿dónde cortan los ejes? En la primera coordenada, cuando el t vale pi medios y cuando el t vale 3 pi medios. Y en la segunda coordenada corta los ejes cuando el t vale 0, cuando vale 2pi y cuando vale pi. Ahí tenemos todos los cortes de este. Con eso terminamos la tercera parte del ejercicio, que nos pedían, ¿cierto?, dónde cortaba al plano XY. Profe, ¿Sí? ¿podría colocar lo anterior, lo de la preimagen de pi cuarto? ¿Esa? Ahí, eso. Sí, un poquito para copiar. Ya. Recuerden que esta es la parte B del ejercicio. Aquí tenemos la parte A. Y la última, ¿cierto?, que era la parte C. Profesor, ¿podría dejar un poco la última parte, por favor? La C. Sí, esa. Ya. Entonces, tenemos las tres partes del ejercicio hechas. Y ahora que ya vimos, ¿cierto?, el estudio de estas funciones, igual vamos a seguir trabajando en el laboratorio con funciones así para ver cómo se grafican, ¿cierto?, y evaluarlas. Lo que vamos a ver ahora es encontrar límites de este tipo de funciones. Bueno, tenemos una función, ¿cierto?, ahí. Y lo que vamos a ver es el límite de esta función vectorial cuando el t tiende a algún valor. En este caso vamos a decir que existe el límite si lo mismo que las condiciones para una función de una variable, ¿cierto? Tenemos que a medida que el t se acerca al valor, la función se acerca a un valor, ¿cierto?, definido por este valor real. Quiere decir que entre más cerca está uno del otro, ¿cierto?, la función se va encerrando en esta vecindad cerca del valor L. A eso decimos cuando la función se acerca a un límite. Entonces,
basado en que en realidad cada una de las coordenadas de la función se puede tratar como una función de una variable. Las condiciones para que exista el límite y para calcularlo son las mismas que ya hemos trabajado antes, ¿cierto? Cuando se calculaban límites de solamente una variable real. Solo que acá se va a calcular en cada una de las coordenadas que tengamos en la función vectorial. Por ejemplo, si queremos calcular este límite que está aquí, ¿cierto? Que es el límite de esta función vectorial cuando el t tiende a 1, lo único que tenemos que hacer en este caso es calcular el límite por separado de cada coordenada cuando el t está tendiendo a 1 y ver cuánto nos va a dar ese valor. Como no hay problema aquí en realidad en reemplazar el valor, ¿cierto? El límite de esto es bastante sencillo, solamente si reemplazamos el t nos va a quedar 2, 2 y 1. Ese va a ser el límite de esa función que viene de arriba. Ahora, si el límite está dando alguna forma indeterminada en alguna de las coordenadas, significa que podemos utilizar las técnicas que ya sabemos del cálculo diferencial. Podemos, si la forma indeterminada es de 0 partido 0 o infinito partido infinito, se puede ocupar L'Hopital, o bien, ¿cierto?, se puede hacer algún arreglo algebraico que permita quitar esa indeterminación para poder calcular el límite finalmente. Cualquiera de esas cosas se puede hacer, que es lo mismo que ya habían hecho en cálculo diferencial, pero las podemos hacer en estas funciones vectoriales que tenemos acá. Solo que la tienen que hacer en cada una de las coordenadas. Entonces, calcular el límite de una función vectorial no tiene nada, casi nada nuevo, porque en realidad es solamente calcular el límite de cada una de las coordenadas que están viendo en esto. Aquí yo calculé el límite rápidamente porque solo reemplacé el t, ¿cierto? No había problema. Quedó 2, 2 y 1. Bien. Asociado al concepto de límite tenemos el concepto de continuidad. Entonces vamos a decir que una función es continua si el límite de la función coincide con el valor en el cual se está evaluando la función. Eso pasa, ¿cierto?, en todos los sectores, pero las funciones a veces no son continuas porque no se unen, ¿cierto?, en ciertos puntos, ¿cierto? Podría estar cortada la curva, o podría no estar definida la curva en ese punto, entonces ahí podríamos tener continuidades de esas que se puede incluso arreglar o no arreglar, ¿cierto? Pero la definición de continuidad también es la misma. Tenemos que verificar que la función, cuando tiende a un valor, es lo mismo que la función evaluada en ese valor. Y la cosa de límites y continuidad es muy parecida a lo que ustedes ya habían visto en algún momento. Entonces, si los límites y la continuidad son parecidos, ¿cierto? Son muy iguales a lo que ustedes ya han trabajado antes, la derivada de las funciones vectoriales también son lo mismo, salvo que, ¿cierto?, en vez de derivar como todo como un conjunto, se puede tratar cada coordenada como una función de una variable y se puede derivar cada una de las coordenadas con las mismas reglas de las derivaciones que habíamos visto alguna vez. Bien, aquí tenemos dos ejemplos de funciones. La primera es claramente continua porque cualquier punto que reemplace en t, ¿cierto? De hecho, en el 1, ¿cierto?, me va a dar lo mismo que la función evaluada. La segunda, tenemos que verificar si es continua. Lo vamos a hacer al tiro. Tenemos que es la función g de t, que vale t, t cuadrado, seno de t partido t, cuando el t es distinto de 0, y vale 0, 0, 0, cuando el t es igual a 0. Vamos a hacer la segunda entonces. Bien, entonces para que esta función sea continua en 0, lo que tiene que pasar, nos decían que el límite, cuando el t tiende a 0, de g de t, tiene que ser lo mismo que g evaluado en 0. Entonces calculamos el límite, cuando t tiende a 0, de t cuadrado, seno de t partido t,
tiene que ser igual a g en 0, que es 0, 0, 0. ¿Será que ese límite justamente da 0, 0, 0? Bueno, aquí puedo llegar a reemplazar el t, ¿cierto? En este me va a quedar, en la primera coordenada queda 0. En la segunda coordenada, si reemplazo el t en 0, también queda 0. Pero ¿qué pasa con el límite? Límite cuando t tiende a 0 de seno de t partido t. Eso es uno, ¿no? Por las propiedades de los límites. Exacto, es 1. Así que es distinto a lo que me dicen que vale el gen 0, que me dicen que el gen 0 vale 0, 0, 0. Porque justamente el último valor es 1, no es 0. Este de aquí termina dando 1. Así que son distintos, y como son distintos, aquí la función no es continua en 0. ¿Ya? Para que sea continua tendría que habernos dado 0, 0, 0. O bien la función tendría que haber estado definida de otra manera. Tendrían que haber puesto que en vez de que este fuera un 0, tendría que haber sido un 1, y de esa forma sí era continua, porque ahí sí que coincidía el límite de la función cuando tendía a 0 con lo que me estaban diciendo de que era el valor cuando era 0. Así que esta no es continua ahí. ¿Alguna pregunta de este ejercicio de límite y continuidad? Profe, ¿podría volver a explicar la f de t, la primera, que era continua? Es que esa no tiene mucha explicación porque si calcula el límite te va a dar la función, pues. Se fija acá, esa la voy a poner aquí. Ni siquiera la mencioné porque en realidad no vale mucho la pena como trabajar esta función. Esa, ¿cierto? Si tú reemplazas en t igual 1, ¿qué te va a quedar aquí? Va a 1. quedar, va a quedar 2, ¿cierto? Si reemplaza el t aquí, te va a quedar menos 1, ¿ya? Y es lo mismo que el límite va a ser lo mismo que reemplazar. De hecho, todas estas funciones que son polinomios o funciones como del tipo, o sea, funciones elementales como raíz, son siempre continuas. Las que tienen problemas son las que generalmente tienen un denominador o yo no puedo evaluar directamente el t ahí. ¿Me te fijas que acá yo no puedo evaluar t en esta parte con 0? Porque Sí. la primera queda 0, la segunda queda 0, pero la tercera me queda 0, seno de 0 partido 0. Entonces, ahí hay un problema de continuidad, y ahí es donde se puede arreglar. La de arriba, ¿cierto? Son siempre continuas, no hay que ni siquiera preocuparse de esa función. Profe, ¿Sí? es que yo también en la primera, porque tiene que ser, para que sea continua, ¿Sí? tiene que ser igual, pues. Abajo, como Claro. era t igual 0, tiene que ser 0. Todos los puntos. Tú hablas de la función g, ¿cierto? Sí, en Ya. esa no es o sea, a ver. No es continua al final porque el seno o sea, el seno era 1. No era Claro, 0,0,0. porque el Claro, el límite límite de la del seno. función, cuando tiende a 0, no es lo mismo que la función evaluada en 0. Cuando Ya, nosotros hicimos tender la función a 0, nos quedó 0, 0, 1, ¿cierto? sí, sí. Y Pero, tenía que ser 0,0,0. claro, tiene que dar 0, 0, 0. Ya, y en la primera, en la F, ¿Ya? En la esta. primera queda 2 arriba. Sí, es que aquí, si reemplaza el t, te queda 2 y te queda menos 1, la otra coordenada, ¿sí? ¿Ya? ¿Y Ya. por qué es continuo ahí? Porque si sacas el límite, te va a quedar exactamente eso, po. Entonces no tiene que ser 1 para que sea continua. En la primera función. ¿Sí? Es que esa está, mira, la voy a hacer para que la veas, ¿ya? Es que como he dicho que el límite de la función evaluante de t hasta t sub 0 tiene que ser t sub 0. O sea, función de t sub 0. Sí, pero ahora estaba hablando de la f, ¿cierto? La f en T1. Sí, sí. Ya, la f es esta función, la voy a escribir acá. T cubo más 1, y la otra era t cuadrado menos 2t.
así. Y queremos ver si es continua en t igual a 1, ¿cierto? Tiene que pasar que el límite, cuando t tiende a 1, de la función, tiene que ser igual a f de 1. ¿Ok? El límite de esta función, cuando t tiende a 1, es t al cubo más 1, t cuadrado menos 2t. ¿Cuánto es f de 1? F de 1 sería 2 2 y menos 1. menos 1. Y si calculo este límite, ¿cuánto me va a dar? 2 y Menos 1 también. Sí. menos 1, ¿cierto? Ya. Ya. Pero el punto es, ¿valía la pena hacer esto? Si al final siempre pasa eso, ¿o no? Claro. Pero eso, o sea, solo cambia cuando hay una indeterminación. Exacto, como tú lo acabas de decir. Ahí sí que tenemos que estudiar la continuidad porque no sabemos si va a dar el valor o no. Ya, ya, gracias. Aquí podría hablar cualquier punto t y siempre me va a terminar dando lo mismo. Ya, entonces, como el límite de la continuidad se parece mucho a las de funciones de una variable, ¿cierto? Y las funciones de una variable también las podemos derivar, ¿cierto? Aquí va a ser lo mismo. Nos vamos a ir adentrando a estudiar, la idea es estudiar la velocidad de la curva en el espacio, lo que nos permite, ¿cierto? Modelar cosas con una curva y entender cuáles son sus planos, ¿cierto? El piedro que se forma, cómo avanza en las distintas dimensiones. Entonces, para eso es que tenemos que primero tener las características de la curva y poder ver si es diferenciable, ¿cierto? Que son lo previo a lo que vamos a hacer. Por eso estamos estudiando, mismo repasamos un poco de límite y continuidad, pero no mucho más allá porque ya es el concepto que ustedes traen desde el cálculo diferencial, que es el mismo que vamos a aplicar acá. Bien, entonces, la gráfica es lo que estábamos viendo en un principio, ¿cierto? Que era lo que hicimos al principio, ¿cierto? Unir todos los puntos que la función tiene y formar estas curvas que pueden ser en 2 o 3 dimensiones. Lo que me interesa es esta parte de diferenciabilidad, que es ver si podemos derivar la función. Si se fijan, acá la definición de derivada es igual a la que ya han visto en el cálculo 1. Entonces, a partir de esto, derivar una función una función vectorial es solamente derivar cada una de las coordenadas con las mismas reglas de derivación que ustedes ya habían visto. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí la función que es 5 coseno de t, 6 seno de t y 5 más t, con el t moviéndose entre 0 y 10pi. La derivada de esta función es menos 5t, que es simplemente derivar la primera coordenada. Si se fijan, la derivada de 5 coseno es menos 5t, o sea, seno de t. La segunda es 6 seno de t, que su derivada es 6 coseno de t. Y la tercera, que es 5 más t, su derivada es 1. Entonces nos queda solamente k. ¿Ya? ¿Alguna pregunta de cómo se derivó esta función que está aquí? No, pero ¿No? Está claro entonces que es simplemente, si quiero encontrar la derivada de mi función vectorial, es simplemente tomar la función y derivarla en cada una de las coordenadas, ¿cierto? Ahora, lo que estamos formando cuando calculamos algún punto aquí, y es por eso que en el laboratorio les estaba enseñando a hacer estos dos tipos de cosas, estas gráficas como de las funciones vectoriales y dibujar vectores en el espacio igual. Estamos tratando de ver cuál es el vector velocidad, que sería la interpretación de la primera derivada de esta función. Aquí lo volamos en 2pi, ¿cierto? Nos terminó dando 6, el vector 0,61, que sería ese que viene en amarillo ahí.
Profe, ¿Sí? ¿y hay prueba con 2pi porque sí nomás? ¿O por algo en especial? No, porque sí, para ver cómo es la velocidad justo en el 2pi. Ya. ¿Ya? Pero obviamente hay un montón de vectores velocidades que aparecen en otras partes, ¿cierto? Si lo quiero calcular en otro punto, me va a dar otro vector velocidad así, ¿cierto? O por aquí otro así. Los Profe, vectores ¿cuál era velocidad la fórmula de diferencialidad? espera, lo voy a poner aquí. Estas de acá, ¿cierto? Estas flechitas, que son las velocidades que calculamos, nos indica hacia dónde se va a ir moviendo la curva, hacia dónde va. Si uno va calculando esto, en distintos puntos de la función nos va a ir indicando justamente esto, que es como el movimiento que tiene la curva en el espacio. Entre más grande sea el vector velocidad también, más rápido se mueve. Entonces imagínense que lo que ustedes están viendo con estas funciones vectoriales es la trayectoria de un punto que se está moviendo de esa manera. Y que por eso tenemos que estudiar si ese punto, cómo se mueve, qué velocidad adquiere en cada uno de estos puntos, ¿cierto? Que están representados por estos vectores de velocidades que son justamente la derivada de la función evaluada en algún punto. ¿Quién quería esa fórmula? Sí. No, de todas formas, el PPT va a estar en Finis y la clase está grabada, así que cualquier cosa que se les vaya, ¿cierto? La pueden volver a revisar. Ya, profe. Ya, entonces, sí, ese para lo que me había preguntado Tomás, lo dibujé ahí porque era el de 2pi nomás, ya, pero si lo ponemos en otro punto, en otro t, vamos a encontrar otro vector velocidad en otro lado. Bien, para analizar lo de la diferenciabilidad, entonces vamos a realizar este ejercicio, que es esta función que va de R a R2, ¿cierto? Dado por t y el valor absoluto de t. La pregunta es si realmente esta función es diferenciable en t igual 0. ¿Cómo sabemos si es diferenciable en t igual 0? Tendríamos que poder derivar esta función y derivarla en 0. Pero resulta que ese valor absoluto que está ahí, que es el que viene en la segunda coordenada, no es diferenciable en 0. ¿Ya? Y la derivada del valor absoluto de t en 0 no existe. Así que la función esta no es diferenciable. Por lo menos en el 0. En el resto de los puntos sí lo es, pero ahí no lo es. O sea, profe, para que una función sea diferenciable tiene que poder ser derivable Exacto, en todos sus componentes. en cada una de las coordenadas. En la primera coordenada sí se puede, ¿cierto? La segunda no se puede. Y les voy a recordar por qué no se podía hacer esta derivada. Tenemos f de t igual a t, valor absoluto de t. Si quiero derivar esta función, perfecto, la puedo derivar en la primera coordenada y nos va a dar 1, ahí no hay problema. Pero la derivada de el valor absoluto de t en 0, en t igual 0, no existe. Y eso, veamos la definición. Para encontrar la derivada, ¿cierto? Tenemos que decir límite cuando, esta es la definición de derivada, h tiende a 0, de t que es 0 más h, menos el valor absoluto de 0, y todo eso dividido en h. Entonces eso nos queda límite cuando h tiende a 0, valor absoluto de h dividido en h. Y acá,
ese límite es el que no existe, que es justamente la derivada de la función. ¿Por qué no existe? Porque si analizamos sus límites laterales, tenemos que el límite, cuando h tiende a 0 por la derecha, es h partido h, que vale 1. Y el límite, cuando h tiende a 0 por la izquierda, es menos h partido h, y eso es menos 1. Así que como tenemos límites laterales distintos, ya sea si voy por la izquierda o por la derecha, ese límite no existe. Entonces, este de aquí no existe. Y como no existe este límite, por lo tanto, la derivada, que era este límite, ¿cierto? Tampoco existe. Por eso pasa eso de ahí. Así que no podemos encontrar esa función. Yo les voy a mostrar. Esta función de acá tiene este gráfico que es de esta manera. ¿Sí? Es una cosa así. Este es f de t, t. Si uno quiere analizar los vectores velocidad en cualquier otro punto, le va a dar siempre una cosa como esta. Así, así. Aquí los vectores de velocidad son así. Así. Pero cuando estamos en el 0, 0, que es ese punto, el vector velocidad no se puede calcular porque es una punta del gráfico. Entonces aquí, esta punta va a todas partes porque no tiene un sentido de dónde ir. Entonces es ahí no se puede calcular la velocidad. En el resto sí se puede. Es derivable en todo el resto del dominio de t, pero en t igual 0 no se puede por esa punta que tiene la función del valor absoluto. ¿Ya? Y recuerden que eso viene de esto de acá, ¿cierto? Que este límite es el que no existe, por eso no podemos encontrar esa derivada. Ya, entonces vemos que hay funciones que podemos derivar y hay funciones que no podemos. En este caso, aquí ¿cierto? Le mostré una que no era diferenciable en el 0. Y vamos a ver un par de definiciones que nos van a servir para después. Esta de acá, ¿cierto? Vamos a hablar cuando un camino es de clase C1. No, aquí, ¿cierto? Vamos a decir que un camino es de clase C1 si se puede derivar, ¿ya? Entonces, esta notación la van a ver bien seguido, y lo único que tiene que ver es que la primera derivada existe en todo el dominio. La función que teníamos antes no era de clase C1, ¿cierto? Porque no tenía derivada en todo el dominio. Si cada vez que digamos, esta función es de clase C1, usted el tiro puede decir, entonces la puedo derivar en cualquier punto. Vamos a decir además que, ¿sí? Es que se dice que este es un camino regular si la derivada de t es distinta de 0 sub b, ¿o no? Sí, ahora vamos con esa definición. Perdón. Ya, entonces, para terminar con lo de C1, recapitulemos. C1, ¿cierto? Significa que la función tiene derivada en todo el dominio de t. Y ahora vamos con la segunda parte, que es, vamos a decir que un camino es regular, si además su derivada es distinta de 0 para todo el dominio. Entonces, si yo digo que un camino es de clase C1 y además es regular, estoy diciendo que se puede derivar en todo el dominio, y como estoy diciendo que es regular, además esa derivada, ¿cierto?, es distinta de 0. Así que, ¿por qué es tan importante esta definición? Porque a nosotros nos interesa estudiar estos caminos que son los regulares.
Ya, ¿alguna pregunta de la definición? Bien, entonces, consideremos esa función que está abajo, que es la t cuadrado y 2t cubo. La pregunta es si es regular para todo el dominio de t. Sí, ¿Se va a regular esa función? sí, profe. ¿Cómo? Yo digo que sí porque la derivada de cada componente es distinta a cero. La primera derivada vale 1, ¿cierto? La Claro, segunda sí. vale 2t y la 1, tercera... 2t y 6t cuadrado. Ya, la pregunta es, ¿eso podría llegar a ser el 000? Sí. Sí, pero en la segunda derivada, o sea, no, como en la tercera, cuarta o quinta, no sé. Pero, pero sí Pero se puede. hablando de la primera derivada. Sí, la primera Ah, idea. No, por no, lo la menos. primera derivada no, No, ¿y por qué? Porque la primera coordenada queda fija en 1. en 1, exactamente. Vamos a formalizar lo que acabamos de hablar. Ya, muy bien, por eso es un camino regular. Entonces teníamos el f de t, que era t cuadrado 2t al cubo. Una pregunta, ¿este camino es C1? Sí, Sí, ¿cierto? Es C1, se puede derivar en cualquier t. Ya, y la pregunta es si es regular. Entonces, tal como lo concluyeron, vamos a derivar esta función. Nos queda 1, 2t y 6t cuadrado. Nos preguntamos si eso podría ser 0, 0, 0. Y la respuesta es que nunca puede ser 0, 0, 0 para ningún t. Por lo tanto, sí es regular. Profe, ¿Sí? quedé con dudas sobre el C1. ¿Cuánto es C1 una función? Cuando la puedes derivar en todo el dominio. Ya. Vimos una función que no era C1, porque no se podía derivar en el 0. Uno, para hablar, por ejemplo, de que una función es regular, primero tiene que ser C1, porque no puedo hablar de su derivada si a lo mejor su derivada no existe. Bien, ¿alguien más? ¿Alguna pregunta de la definición de función regular? No, profe. ¿También? Ya, entonces, cuando mencionemos que una función es C1 y es regular, tenemos que siempre decir, esta función se puede derivar, y además esta función nunca su derivada es nula. Bien, entonces, la siguiente clase vamos a continuar con reglas de la derivación, pero sí les recomiendo que para lo que vamos a ver el lunes, recuerden cómo se derivaban las funciones, ¿cierto?, de una variable, que aquí lo vamos a usar también, ¿cierto? Si se fijan, para poder derivar, tenemos que saber derivar funciones de una variable, así que eh, como tarea, ¿cierto?, ustedes tienen que recordar y busquen, ¿cierto?, cómo se deriva cada una de las funciones, las mismas reglas, para que veamos cómo también se aplican en las funciones vectoriales. Ya que va a ser algo parecido, pero solamente que se hace en cada coordenada. Así que, lo que sí es que como estamos trabajando con funciones vectoriales, que son vectores, se fijan que vamos a ver propiedades del producto cruz y el producto punto dentro de la derivada. Y lo importante es que después las vamos a analizar. Eso, si alguien tiene alguna duda antes de terminar. Ya. A las 7:05 comenzamos el laboratorio, para la gente que tiene el laboratorio de este bloque,
Y para esas personas tienen que descargar el taller que está en Efinis, que se llama Taller Práctico de Funciones Vectoriales. Lo descargan porque ese vamos a trabajar. No, profe, ¿cuándo se entrega? Sí, ¿Qué eso. cosa? Otra vez. Que usted había dicho que teníamos que mandarle el script del laboratorio que tuvimos. Sí, pero que debe de enviarle la información a todos. Una vez que terminen los otros del laboratorio, ahí se la envío a todos cuando se entrega. Ah, ya. ¿Ya? Ya, profe. Ya, eso. Nos vemos entonces más rato, el lunes la otra gente. Ya, profe. Gracias. Ya. Javiera, las fechas de entrega y todas esas cosas están en el clase a clase. Profe, es que en el clase se dice que la semana es 20, pero en el proyecto en sí dice que es el 24. No te escucho, o sea, escucho muy despacito. ¿Y ahí, profe? ¿Sí? Que en el clase a clase aparece que es el 20, que se Ya. entrega esa semana, pero en el proyecto aparece que es el 24. Ah, ya, ¿Qué entonces el 24. Ah, ya. ¿Ya? Ah, ya. Ese era mi Sí. No tengo la fecha aquí, pero las puedo revisar. Si tienes más dudas, escríbeme y yo te digo cuándo. Ya, gracias. Chao, profe.